Muy buenas noches, amada Iglesia Ebenezer. Es un placer saludarles por estos medios. Y en esta ocasión, siguiendo la dinámica de los domingos que hemos tenido, celebraciones, vamos a continuar con la serie de sermones de este mes de marzo, haciendo un poquito de memoria. Recuerde que estamos hablando acerca de los miedos y estamos hablando de miedo a la insuficiencia. Hablamos el primer domingo, pero ya entendimos que en Cristo estamos suficientes, plenos. La gracia de Dios nos hace capaces para enfrentar las realidades de la vida. Y el segundo domingo vimos miedo a las circunstancias que llegan, golpean nuestra vida, pero que al final de cuentas se nos presta para fortaleza, desarrollo y definición de nuestro carácter como hijos de Dios. Y en esta ocasión vamos a reflexionar acerca del tema del miedo a la muerte, con base bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 35 al 43, que a la letra dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Se ha dicho hasta el cansancio que nuestras creencias determinan nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestro modo de proceder ante la vida. Por eso es importante el creer en Jesucristo, el tener una creencia sólida y sana de lo que Jesús hace y representa en nuestra vida. Hace unos días un político ateo subió un video en la red donde criticaba el miedo, o más bien el pánico, de los mexicanos, pero en especial hizo referencia cínica, burlona, hacia la comunidad de fe, hacia la comunidad de creyentes, esa pluralidad de creyentes que existe en México. Y él dijo que la mayoría de creyentes muestra miedo, que por qué están ansiosos, que por qué están en pánico. Si tanto ansiamos estar con nuestro Dios, ¿por qué en estas alturas se tiene miedo a morir? ¿Por qué tienen pánico? Y él terminó diciendo: si a mí me da, pues muero y ya. Con tono de burla, con tono de cinismo, él hizo semejantes comentarios. Pese de que este político ateo lo dijo en son de burla y sarcasmo, creo que tiene algo de verdad su expresión, ya que en muchas ocasiones la fe de muchos creyentes se torna líquida, se torna escurridizo. La fe en momentos críticos, en gran medida, o en muchas personas que no han cimentado su creencia en Jesucristo, se desvanece, se escurre, se derrite cual cera. Ahora bien,
no tiene miedo a la muerte? ¿Quién no tiene miedo de enfermarse de este virus y morir? ¿Quién no tiene miedo que sus padres ancianitos o sus hijos recién nacidos o su esposa recién salida de un parto se contagie y fallezca? ¿Quién no tiene miedo? Ante esta cruda realidad ¿qué nos dice nuestro Dios en su palabra? Ante esta difícil situación que enfrentamos en el mundo entero, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué hace Cristo en favor de las miserias de la humanidad para transformar las ansiedades e inseguridad en esperanza? ¿Por qué Jesús dice no temas, cree solamente? Ahora bien, ¿qué necesitamos creer? ¿Por qué Jesús invita a la fe? ¿Por qué Jesús invita a desarrollar una firmeza de fe? No temas, cree solamente. Recuerde que nuestras creencias determinan nuestra vivencia, nuestro modo de vivir, nuestra actitud ante la vida. Así que Jesús invita a este ansioso y temeroso padre a creer en medio de la mala noticia, en medio de una noticia de muerte, en medio de una noticia fatal. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vea entonces que la narrativa bíblica nos enseña y nos estimula a crecer en fe y esperanza aún después de la muerte. Entonces necesitamos preguntarnos qué necesitamos creer para que sea transformado nuestra forma de vida y actitud en medio de las circunstancias que se experimentan. Lo primero que tenemos que aprender a creer es que Jesús tiene todo el poder para levantarnos no solo desde la cama donde convalecemos por alguna enfermedad, sino aún de la muerte misma. El apóstol Pablo lo cita en cierta ocasión y dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra prédica. Esta prédica pierde sentido y valor si no creemos en la resurrección de Cristo. Pero como creemos en esa resurrección de Cristo y como decimos, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará de esa situación de muerte. Y en Juan 11, 25, 27 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que debemos de aprender a creer. Esa es la creencia que debemos de aprender a desarrollar. Entonces, nuestros temores se disipan en medio de las burlas, en medio del cinismo que manifiestan los que no comprenden nuestra fe y nuestra esperanza. En segundo lugar, ¿qué necesitamos creer? Necesitamos creer que Jesús tiene el poder suficiente para transformar nuestros duelos en alegría, en nuestro presente difícil, que nos hace caer en desaliento, que nos hace perder la esperanza, que nos desmoraliza, que nos apalea espiritual, físicamente y nos tira en el rincón de la depresión. Tenemos que creerle a Jesús, que Jesús trae luz en nuestra oscuridad, que Jesús cambia nuestras alegrías, nuestras tristezas en alegría, que Jesús tiene el poder suficiente para darme nuevo ánimo. Observen el versículo 38 y 40 que sucede. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Vea qué Jesús hace. Jesús saca
a esas personas que están alborotando, a esas personas que están llorando, a esas personas que se están lamentando mucho. Y recuerde que en ese contexto se contrataba a las plañideras, a las personas que lloraban por encomienda o por contrato en los sepelios o en los ambientes fúnebres. Jesús los saca y esas personas que están allí se empiezan a burlar por lo que Jesús promete, por lo que Jesús dice. Se burlan de esa esperanza, algo así como el político que hemos reflexionado en su video. Se burla de la fe, de la creencia, de la esperanza que Jesús ofrece. Pero Jesús tiene el poder suficiente para transformar nuestras situaciones de duelo en alegría. Él tiene el poder suficiente para transformar nuestra oscuridad en gloriosa luz de esperanza. Y por último, también Jesús quiere que creamos que el morir para el creyente tiene un valor diferente al del mundo. Una vez que estamos en Cristo, no le tenemos miedo a la muerte, pero sí nos cuidamos y administramos la gracia. Sí cuidamos a los otros, porque sabemos que representa el acto de misericordia y de bondad, no solamente hacia nosotros, sino hacia las personas débiles, vulnerables. Entonces los cuidamos porque Dios nos enseña en su palabra a amar y cuidar a nuestro prójimo. Entonces, el morir para el creyente tiene un valor diferente al del mundo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente no ve la muerte como pérdida, no lo lamenta como una pérdida, sino que en medio de su dolor, en medio de su tristeza, cobra ánimos en esa fe que Cristo le ha dado y le ha ofrecido esperanza de resurrección y de vida eterna. Hay muchas razones por cambiar nuestro concepto de valor acerca de la muerte. El primero es que nuestro espíritu será hecho perfecto. Somos librados del dolor. Hebreos 12, 22, 23. Y también entramos a un descanso. Isaías 57, 1 dice que muere el justo, muere el bueno sin que nadie lo tome en cuenta o se burlen del bueno, del que hace las cosas bien, pero no saben que es quitado del dolor. Dice Isaías 57, 1. Y por último, entramos en presencia de Cristo. Queremos estar al lado de Cristo. Y esa es una gran verdad y esa es una gran esperanza para nosotros los creyentes. En medio de las burlas, en medio de las críticas agrias de los que no entienden nuestra fe. En conclusión, amada iglesia, amados hermanos de la iglesia de Ebenezer, hoy te invito a creer solamente y a crecer en la perfección de tu fe, en la madurez de tu fe. Hoy te invito a de que en medio de las burlas, en medio de la situación difícil, mantengas ese destello de la gloria de Cristo en tu vida diaria. Comunica amor, comunica servicio, comunica esperanza en donde te muevas, en donde vivas. Dios te siga bendiciendo. Hasta la próxima.